Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de cocina en cocina, recorriendo barras, mesas, posadas y todo tipo de tabernas, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas recetas. Hoy arribaremos a la taberna de Tom, situada en Galdin, eso sí, siempre acompañados de Alma. Saludos, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Bueno, pues además hoy tenemos a un invitado especial, a nuestro señor gran amigo Ulloadas, gran chef y excelente comunicador. A aquellos quienes le sigáis en su canal de Twitch, pues podréis corroborar mis palabras. Así que buenas, Ulloadas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí y hablaremos un poquito de cocina, ¿no? Oh, pues claro que sí. Pues a continuación tenemos la segunda parte del programa de gastronomía en la fantasía, que grabamos ya hace varias semanas, muchas semanas, y lo que viene a continuación pues es la segunda parte del programa que se grabó en su día en Twitch. Así que espero que os guste y hasta luego. ¿Pero en la Coca-Cola en el estofado o solo a la carne? No, la Coca-Cola al estofado. ¿Al estofado tal cual? Te has pasado con el estofado y está duro. Pam, Coca-Cola. ¿Y no se queda dulce? Pero a la carne le pega el dulce, y aquí entramos un poquito ya en la temática medieval, porque la comida medieval, la mayoría es como se llamaría hoy en día avampostre, casi todos son avampostres. Son platos que no es un postre ni es un plato, están ahí entre medio, ¿no? Y a mí es lo que me gusta, a mí la cocina medieval me encanta. Es más, tengo aquí un libro que es precolombino, el libro que tengo yo aquí. O sea, no es precolombino el libro, pero el original sí que lo es, que es el Llibre del Cent Subí, que es un libro de cocina catalana y es el libro más antiguo de cocina por lo menos, de habla hispana. Bueno, espérate, porque ahí igual peco con Latinoamérica, pero de España seguro, Y es muy interesante porque no hay ni patatas, no hay pimientos, no hay tomates, estofado de castañas. ¿De qué fecha cae eso? Dime. ¿De qué fecha cae eso? ¿Se sabe? Creo que es de 1300 y algo. Es muy curioso porque siempre cada receta empieza por la misma frase. Si quieres hacer tal, pues todas las recetas empiezan. Es muy curioso, es un libro muy curioso. Ponen hasta degollar una gallina para desangrarla y luego hacer un caldo. O sea, es, ya te digo, medieval. Muy claro, ahora que has dicho lo de la gallina, el otro día en la radio explicaron de dónde sale lo de... Corre como pollo sin cabeza, eso. Que explicaban el de dónde salía eso, y resulta que para comer, para hacer una gallina, pues le cortaron la cabeza, pero fallaron y le cortaron la mitad del cerebro. Pues la gallina sobrevivió y estuvo un año viviendo con media cabeza cortada. What the fuck? Y dicen que sale de ahí el dicho este. Fue un caso muy famoso, hay incluso fotos de eso. Yo es que no lo sabía. El hombre que lo hizo la mantuvo viva después, porque ya era un objeto de feria, básicamente, la gallina que había sobrevivido al machetazo. Al holocausto de pueblo. Así es. Maravilloso. Yo me quedé flipando. A María de Escocia no le salió tan bien. No, pero sí, que si le cortas la cabeza a una gallina sale corriendo, ¿eh? Claro, yo pensaba que era por eso. No, pero claro. Resulta que no viene de ahí el dicho. El dicho viene porque le cortaron la mitad de la cabeza, la mitad del cerebro y seguía viva. La madre que los parió, tío. Claro, pero no creo que estuviese muy sana, ¿sabes? Oh, seguramente no, pero bueno. El hombre le seguía alimentando porque lo que es la garganta la tenía accesible y le metía por ahí la comida. Horrible. Correcto. Vaya, pues después de lo que pensaba. Pobrecilla. Bueno, pues entrando en comida así medieval, ¿sí? Yo creo que recrear comida medieval pues radica básicamente en la sencillez de los platos, ¿no? Pero sobre todo en la ambientación actualmente que se le puede dar a cena, a la comida, lo que quieras hacer. Tú ten en cuenta que la cocina como tal, los cocineros directamente no tenían reputación hasta finales del siglo XX, más o menos, hasta finales del siglo XX, imagínate. No se empezó a crear como un movimiento que sería la Classic Cuisine, luego fue era Classic Cuisine, sí,
Lo que no me acuerdo el nombre del hombre, que fue un... O sea, fue como el Ferran Adrià de la época, ¿vale? El Ferran Adrià o el Paul Bocuse. El Paul Bocuse es de la Nouvelle Cuisine, ¿vale? El siguiente movimiento que viene después de ese. Y como que dijo, no, los cocineros podemos hacer cosas de calidad. Y sobre todo en Francia, ¿vale? Era francés. Y empezaron a hacer... hostia, es que me viene el nombre, pero como estoy hablando, es como que me reseteo el cerebro, ¿sabes? Bueno, ya saldrá si sale, si no tampoco. Pero sí, la cocina medieval era clásica, pero tenía elaboraciones, por ejemplo, que serían muy difíciles de recrear hoy en día. Yo, por ejemplo, hay una receta que si la quisiese recrear tardaría 6 meses tranquilamente. Porque esto lo hice yo como experimento, ¿eh? Busqué en una web que me pasó una amiga bióloga y busqué el nombre de una planta, ¿vale? Que es como una mostaza que tenemos aquí autóctona en España. Y busqué a ver en esa web que te sale como un mapa, como si fuera un videojuego, y te marca aquí hay, aquí no hay. Y funciona. Porque yo me fui a las afueras de Sant Boi y justamente en el punto donde marcaba el mapa estaba esa planta. Entonces, si le sacabas las semillas a esa planta y las dejabas secar en pan con leche, germinaban un poco y a los 6 meses las podías usar para hacer un pan. Y luego con ese pan hacer una salsa. Imagínate tú. A ver, no es complejo, a lo mejor si lo haces en la época porque ese pan se comercializaba bastante. Pero hoy en día ese pan ni existe. Ni siquiera se usan esas semillas. Entonces, en su época yo creo que eran platos sencillos, pero que hoy en día hay muchas de esas recetas que serían difíciles porque los ingredientes pues se los ha cargado Monsanto o directamente no se comercializan. O porque, yo qué sé, en vez de esas semillas hoy en día pues te compras una mostaza del súper prima o ya un marca un poquito más buena y fuera. Está claro que ahora la industrialización ha hecho cosas que sean mucho más fáciles y otras que sean más difíciles, como por ejemplo esta. Se han cargado muchas especies. Ese es el problema. Entre eso y la construcción de edificios, pues adiós a la mitad de las cosas, claro. Claro, es que a ver si puedes tener un super pollo con unas pechugas tremendas. Al final los pollos ya verás tú. Al final no... Dentro de unos años, si ya ha pasado con los perros, bueno, si no me equivoco, todos provienen del lobo. Sí. Y mira tú la cantidad de perros que hay. Ha pasado al revés, pues ahora es como si nos cargamos a todos los perros y solamente queremos lobos. Y eso es lo que está pasando con la industria cárnica o el resto. Y la cocina medieval, yo de verdad, le veo... Yo creo que se lo curraban mucho, tenían cosas muy curiosas. En España estaba curioso, pero por ejemplo vi en un documental en Rusia. En Rusia es brutal. En Rusia se comían los labios de los arces, tío. O sea, labios de arce. Tú ves un arce y no te piensas en sacarle esa carnecilla de los labios para comerlo. Entonces yo creo que es sencilla, pero es muy rica, ¿sabes? En variedad. Bueno, allí tenían arces y aquí tenemos los cerdos y nos comemos el morro de cerdo. Claro. Exactamente. Es que al final la gastronomía no es otra cosa que el acceso a los productos que tengas en cada momento. En la Edad Media pensamos que serían productos muy locales, porque después de la caída del Imperio Romano todo lo que es el comercio baja muchísimo y claro, las zonas de hábitat dejan de ser las ciudades y pasan a ser núcleos más apartados en el campo, en feudos y demás. Entonces, claro, los productos que son, pues se tendrían productos todavía resilientes del sistema romano, pero con muchas menos posibilidades, porque, por ejemplo, el tráfico de especias, adiós, la sal más difícil de encontrar, sería mucho ganadería y agricultura básica, pero de las zonas muy rurales. Entonces, los platos se restringirían a eso. ¿Y quién comería realmente carne? El noble. La gente del pueblo comería gachas, comería legumbre, comería vegetales, porque siempre se ha unido lo que es el consumo animal a las clases más ricas. ¿Por qué? Pues porque obviamente los animales hay que cuidarlos y económicamente tienen mucho más gasto para lo que luego es alimentar a la persona. Entonces, claro. Y yo creo que eso, claro, entonces luego en la mitología, en la fantasía, cuando lo trasladamos a mundos fantásticos medievales, eso es lo que nos vamos a encontrar. Y lo que tú decías de que aparece en mucha comida
como por ejemplo patatas o maíz, que ya son después de la conquista, pues sí, ya no sería tanto el medievo, más tirando a moderna, pero lo aunan aún así, porque realmente si te fijas en los mundos de fantasía cogen muchas cosas de muchos tiempos a la vez. Aunque parezca medieval, tú te das cuenta que hay muchas ciudades que parecen del Renacimiento, otras ciudades que parecen más a la Roma clásica. Por ejemplo, incluso si el mundo es fantástico medieval, siempre tiene elementos descontextualizados o anacrónicos. Entonces cogen lo que les viene bien de cada momento. Entonces, claro, por eso encuentras guisos de patata y cosas así que realmente en el medievo, previo a la conquista, pues no estaban. Pero para eso estamos en un mundo de fantasía, para inventarnos todo lo que haga falta. Claro, sí, se puede coger básicamente de lo que queramos. Es más, si queremos hacer una civilización que se parezca un poco, por ejemplo, a la Grecia clásica, pues nos podemos inspirar en qué comían la Grecia clásica y así lo hacemos más jugosito. Claro, es lo que mola, ¿no? Que al final se inventó una gastronomía, porque a lo que quería llegar antes es eso, que, por ejemplo, Juego de Tronos. Juego de Tronos no está en Latinoamérica, pero sí que está. O sea, hay diferentes biomas, ¿no? Y al final es como si... ¿Qué hubiese pasado, no? Si antes de la época medieval hubiesen descubierto todos estos productos, pues se hubiera desarrollado la comida de esta forma, a lo mejor como nos la pintan en la fantasía, ¿no? Está bastante guay. Es un easy, no sé. Los famosos easy. Sí. La fantasía lo que hace es coger lo que conviene de cada cosa conocida y ya está, y luego lo mezcla. Entonces no hay más que eso. Si tú quieres hacer un mundo fantástico medieval, pero quieres poner que, por ejemplo, haya arroz, pues no pasa nada, te inventas de que realmente en ese mundo pues sí que hay, en esa zona se cultiva arroz, no tiene por qué ser como el nuestro, que el arroz se da más en Oriente porque es la civilización del arroz. Puede haber evolucionado de otra manera muy distinta, entonces es la variedad y la riqueza que tiene la fantasía, ¿no? Que tú usas lo que más te conviene cuando mejor te conviene. Ojo, no lo digas muy alto que te viene un valenciano, ¿eh? No, pero sí. Antes iba a mencionar que el ejemplo que has puesto con los valencianos, o sea, con la paella, viene perfecto. O sea, platos humildes y al final con lo que tienes. Y es el origen de la paella. Si tienes un huerto, pues te haces una paella con lo que tienes en el huerto. Y es eso, en la época medieval al final siempre, o sea, sea fantasía o no, nunca he visto... Bueno, sí, el Hobbit. En el Hobbit tenían comida de sobras, ¿no? O sea, vivían bien. Yo creo que es... Los hobbits, en todos los mundos de fantasía, yo creo que son los que mejores viven. No tienen jerarquías, todos están ahí tan panchos con su gastronomía y todo. Son geniales. Pero el resto, por lo general, son bastante pobres, ¿no? Sí, pues bueno, los enanos no. Los enanos son ricos. Los enanos en El Señor de los Anillos lo que tenían era un tipo de raíz que comían como si fuera una hortaliza que crecía en el interior de la montaña, y se dice que el dios de los enanos se la regaló como forma de alimento, pero no me acuerdo del nombre de esa raíz, pero sí que la usaban. ¿Palodú? No me acuerdo, no sé. El palodú es... Bueno, no sé si es en el resto de España, no sé cómo se llamará el palodú. El palo este que se mastica, que te lo venden en las ferias. Ah, vale, ¿eso no es regalí? No. Pero... ¿No? Es como si fuese una rama tal cual. La muerdes y ya está. Es como una raíz, ¿no? Joder. Sí, es una raíz que tú la vas mordiendo. Pero la estética es más como una rama que tiene por fuera, parece que tenga hasta la corteza y todo. Sí, es verdad, en verdad parece una ramita. Raíz, por ejemplo, sí que me viene más a la memoria jengibre, pero sí que es verdad que el palodú es como una ramita que la muerdes y está buena. Joder, yo estaba enganchado a eso. Está muy bueno. ¿Del libro este que has dicho de la comida medieval? ¿Dime? ¿Tienes? ¿Del libro este que has dicho de la comida medieval que tienes? Sí. Has cocinado algunos platos, supongo. De los que has hecho, ¿cuál te ha sorprendido? ¿Cuál has dicho de su sencillez? Qué bueno estaba. Me sorprendió más cómo hacen la salsa de queso. Te lo juro. Lo que más me sorprendió de todo es a lo quesos, tal cual. Es a lo quesos.
y es una salsa de queso. Pero no usan ni leche. Lo normal es que tú cojas queso, lo diluyes en leche y demás, y allí simplemente lo que hacían era coger el queso, lo pasaban por agua y luego rescataban el queso. Entonces me resultó como curioso, ¿no? Esa forma de derretir el queso en agua y luego sacarlo. No sé, me quedé un poco pillado cuando lo dije, pero esto funciona, y lo probé en casa, sí. Funciona. Joder. Aparte, el libro que yo tengo es un libro con... Pasó una cosa con este libro. Este libro lo tradujeron al castellano y lo distribuyeron por toda España, ¿vale? Y pasó a llamarse de otra manera. Y luego está la versión ya totalmente traducida, porque tengo desde el original, que es no es pergamino, pero está fotocopiado el pergamino, y no entiendes nada, te aseguro yo. Y si consigues leerlo tampoco lo vas a entender, porque es un catalán cerrado y antiguo. Está muy curioso. Tengo que recrear más, por esto. Tengo que recrear más. De Juego de Tronos sí que he hecho alguna cosa. De Juego de Tronos hice el pastel de carne. Oh, qué rico. El pastel de carne. Yo lo probé una vez. Está rico. Yo creo que se basan un poco en los pasteles que tienen ingleses, ¿no? Que ya sabemos que a los ingleses les mola mucho hacer una masa, meterle carne dentro y cerrarla, y como si fuera una empanada, pero más tipo pastel. A los ingleses les encantan los pasteles en general. Sí. Y el whisky. Es verdad, ¿eh? O sea, es una pasada. Sí. El whisky también. Pero no sé, está muy bueno. Menos el que nunca he probado es el pastel de riñones y... Eso es el haggis famoso. Bueno, no sé cómo se llama. No, pero es kidney and... Bueno, es que no sé si es hígado y riñones. Es que el haggis sé que es un pastel así hecho de casquería, en ese plan, en hígado, pues riñones y cosas así. Es uno de los platos estrella de Escocia, por eso. Pues es posible, porque casquería era, eso seguro. Pero no me hacía muy buena pinta, aparte de que las cosas como son en Inglaterra, la cocina clásica no es que sea de la más rica del mundo, ¿sabes? Bueno. Al contrario que otros sitios que sí que se lo curraron un poquito más sacando sabores y demás. En Inglaterra pues no se comía demasiado bien. Un huevo frito es lo más bueno que te va a comer. Podemos decir que para recrear comida medieval simplemente hay que, a día de hoy, hay que irse a lo sencillo, pero sobre todo dulce. Sencillo y dulce, y ya está. Sí. O sea, lo que se ve en la mayoría de las películas, aparte de los pasteles de carne y cosas varias así elaboradas, ¿sí? Por ejemplo, lo que vemos en el Hobbit con Gandalf y Thorin, que lo que piden en el Pony Pisador es una hogaza de pan y un queso. Sí. ¿Eso es básicamente así? ¿O eso es demasiado sencillo para la época medieval? Es que el pan era, o sea, cuando... Yo qué sé, yo recuerdo que he visto, por ejemplo, el Imperio Romano hasta repartía el trigo, ¿no? El trigo es una parte muy importante en Europa, en la gastronomía de Europa. El trigo es súper importante. Es que Occidente básicamente se ha regido por el trigo. Exactamente. Es el trigo. Si luego te pidas para Asia, pues ya ves un poco más variedad, pero también la base de Asia es el arroz. Que por cierto, no sé si lo sabéis, pero pasó una cosa muy curiosa con el arroz. No sé si era en Vietnam o dónde, porque ellos comían arroz y poco más, ¿vale? Y arroz. Y llegaron los americanos y dijeron, ¿pero qué hacéis comiendo esto? Pero si eso es feo, porque comían arroz integral. Y cogieron y les enseñaron cómo limpiar el arroz de la corteza para hacer arroz blanco, ¿no? Que ellos lo veían como más limpio, más bueno, más rico, más blandito. Y ahí enfermaron todos. Porque la piel del arroz tiene muchas vitaminas, concretamente hay una, que lo que provocó es el boribori, que es una enfermedad que te quedas como acartonado, ¿vale? Como acartonado, no puedes doblar bien los brazos y tal. Luego vuelves a comer arroz normal y ya está, ¿eh? Pero no sé, lo quería soltar, era una curiosidad. Sí. Muy random. Son curiosidades. Por ejemplo, en Japón se tenía el mijo como lo que era el alimento para los muy pobres, y el arroz se reservaba a gente ya más pudiente, a samuráis y demás, daimios, entre otras cosas.
Y sin embargo, hoy sabemos que el mijo tiene unas propiedades buenísimas para la salud y es excelente. Entonces, para que veamos lo que son estas dicotomías como lo que acabas de explicar del arroz integral o no. Realmente el arroz integral es muchísimo más sano porque simplemente conserva todas sus propiedades. Exactamente. Y a día de hoy sigue siendo así. Si tú te comes arroz blanco, te estás comiendo almidón y poquito más, y calorías. Si te comes un arroz integral, ahí tienes muchos nutrientes. Entonces, es todo así. Es modas más que otra cosa, realmente. Mira, Sí. el caviar durante siglos, ha sido las sobras que se comen los pescadores. Las sobras. El caviar. Pero no solo el caviar, todo el marisco. El marisco en general era la basura del mar, que solo comían los pescadores más pobres porque dejaban todo el pescado para los ricos, claro. Sí. Hasta que alguno dijo, hostia, vamos a probar esto. Y dijo, madre mía, pero si esto está mejor. Y luego para adelante. Sí. La comida más cara. Sí. Totalmente. Mira, fíjate hasta qué punto que en Europa era importante el trigo, que me acabo de acordar. Que, bueno, seguramente conozcáis el Camino de Santiago, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Sabéis por qué se dice que el Camino de Santiago cura? O sea, ¿habéis escuchado algo? A ver, yo supongo que será porque te pegas una caminata del 15 y comes frugalmente por el camino. Entonces te tienes que poner súper fuerte de salud, obvio. Es por comer, pero concretamente es por comer qué tipo de cereal comes. No me acuerdo exactamente cómo era, ¿vale? No me acuerdo. Esto hace años me lo explicaron en medicina, pero el tema es que hay creo que era una bacteria que infectaba el pan y te hacía enfermar, ¿vale? Hasta el punto de que acababas perdiendo las extremidades y todo. Horrible. Y se decía que si esa enfermedad en concreto hacías el Camino de Santiago te curabas. Y era únicamente por cambiar de pan negro a pan blanco. Tan sencillo como eso. Era por la mierda de dieta del pan. La gente que hacía el Camino de Santiago vio que mejoraba. Y empezaron a extenderse los rumores. Y la gente que tenía esa enfermedad empezó a hacerlo. Y era únicamente cambiar el pan negro por pan blanco. Si no me equivoco, esto sobre todo pasaba en Alemania, creo. Pues creo que era por el centeno. Porque había una bacteria o algo en el centeno que provocaba esta enfermedad. Y claro, ellos tenían hambre, seguían comiendo centeno. Y hasta que no cogían y hacían el Camino de Santiago y, por ende, comían pan más blanco, ¿no? De trigo, pues entonces se curaban. No sé, como curiosidad. Sí. Y estamos hablando de la época medieval, también, ahora. Luego pasa una cosa muy curiosa también con este tema, y es que siempre hemos asociado las grandes comilonas de los ricos como la opulencia y eso que siempre queremos emular. Pero realmente a lo largo de la historia los que mejor han comido en cuanto a saludable y en cuanto a nutritivo y todo han sido los campesinos. Los que realmente se comían las cosas más baratas, dejaban todas las cosas opulentas como, yo qué sé, pues eso, la carne, todo para los más ricos. Y realmente vemos como los más ricos son a lo largo de la historia los que han desarrollado más tipos de enfermedades como la gota, diabetes, incluso malformaciones congénitas debido a una dieta deficitaria. Entonces, claro, luego los campesinos morían pues de las plagas, enfermedades y los abusos que se cometían contra ellos, obviamente, pero si nos restringiéramos únicamente a la dieta, los que mejor han comido a lo largo de la historia han sido los pobres. Solamente hay que ver que en aquella época, por ejemplo, los estándares femeninos de belleza que vemos en las obras de arte son tal cual es la época. Y tú cuando ves una época, un cuadro de la época medieval, los estandartes de belleza que había era de una mujer ahí más con curvas, ¿no? Y eso era porque tenían bien visto el comer mucho, y ya sabemos que, como tú has dicho, si comes mucho marisco, pues vas a tener la gota. Sí. Si comes un montón de azúcares y demás, pues vas a tener diabetes. Si comes mucha fruta, se te van a caer los dientes. Entonces, ellos que abusaban tanto y luego los campesinos, pues a saber si tenían hasta mejor dentadura, ¿sabes? Que los reyes. Bueno, no hay que irse tan lejos. Ya nuestros abuelos decían, come mucho que te pongas grande y hermoso. Así es. Hombre, también hay que tener en cuenta que a lo mejor nuestros abuelos han vivido una época muy jodida. O sea, si han vivido la guerra civil,
telita, o sea, o posguerra también se pasaba mucha hambre. Entonces, yo entiendo de que si tú te has criado con carencias de alimento, luego come para adelante. Come, que nunca sabes lo que te va a faltar en un futuro. Eso le ha pasado a mucha gente. Es curioso que lo menciones, porque es verdad, gente de la guerra, posguerra, que pasaron mucha hambre, después se han hinchado a comer, y mucha gente mayor, por ejemplo, se ha puesto muy gorda o obesa por eso, por esas costumbres que han cogido y por simple reacción a esas carencias que tuvieron. Claro, es comer que a saber cuándo... Eso nos viene... Bueno, la capacidad de acumular grasa viene de eso, de sobrevivir a largo plazo. Porque antiguamente no sabías cuando estabas en una cueva, pasaba un mamut, lo matabas y a saber cuándo volvía a pasar el siguiente mamut. Así que comías todo lo que podías, lo almacenabas y luego ya... Sí. No sé si habrá algún libro de comida prehistórica, molaría. Sí, hombre, claro que hay. Y más ahora con las dietas keto que están tan en boga, que es emular un poco al hombre del Neandertal. Eso está súper, vamos, todo el mundo está loco con esas dietas, comer lo que comían los neandertales. Lo mejor es comer variado y punto. Ya está. Pero ¿han encontrado alguna dieta marcada en las piedras? Dices, o sea, de la misma manera que del Paleolítico. Hombre, si tenemos que atenernos a las pinturas parietales, por ejemplo, o las rupestres, sí. O las rupestres, pues, ¿qué comían? Pues caza, básicamente caza y recolección. Lo que tenían es que no tenían ¿qué recolección era? ¿Se sabe? ¿O solo se marcaba que era recolección en general? Eran bayas, nada de cultivo, eso hasta el Neolítico nada. Y en épocas frías, en épocas en las que había glaciaciones, pues básicamente mamut y otras grandes criaturas que pudieran matar para alimentar al grupo. No que sí, vegetales poco, ¿pero por qué? Porque no podían, es que no había nada, es que estaba todo helado. Se sabe que en épocas ya de interglaciares y de temperaturas mucho más benignas, ahí ya dejaban la caza un poquito al margen y hacían mucha más recolección. Y ya está. Básicamente, al final es eso, es lo que se tenga. La historia de la gastronomía es a lo que puedas acceder y ya está. Si al final la comida es supervivencia. Tengo aquí apuntado que en cuanto a la comida, sobre todo en la época medieval, que primaba la cerveza, el pan, el queso, la mantequilla, embutidos, salchichas, carne asada, pasteles, galletas, algún que otro cocido o sopa y cazuelas de todo tipo de mezclas extrañas, normalmente elaborados por lo que se pueda encontrar por la zona. Así es como los platos típicos se vuelven típicos de la zona, porque no había otra cosa que echarle a la cazuela. Bueno, es que hasta el agua le echaba cerveza, ¿eh? O sea, la cerveza se usaba para desinfectar el agua que tú bebías del río también. Ten en cuenta eso. Y el vino igual. Si tenías vino, le echabas, o sea, mezclabas un poquito de agua con vino o de cerveza o de agua con cerveza. Porque el alcohol, quieras que no, desinfecta. Y a lo mejor preferían, incluso los niños, bebían ese agua un poco con alcohol para beber algo que no te vaya a sentar mal. Sí, como si fuera un antiséptico, ¿no? ¿Es? Antiséptico, sí. Exactamente. Y eso, bueno, es real, o sea, lo mezclaron un poquito para usarlo vieron que así, pues a lo mejor no te da una diarrea. ¿De qué sirve de que bebas agua si vas a tener una diarrea o que comas? Entonces, todo eso es perder alimento. Y lo que has dicho antes del frío y demás, ¿vale? Que afecta a los vegetales y demás. Un ejemplo es, por ejemplo, ¿conocéis a Magnus Carlsen? No. Es un chef, ¿vale? Es un 3 estrellas Michelin que está casi siempre entre los tops del mundo. Es sueco. Bueno, este hombre, lo que pasa en su restaurante es que está apartado en la nieve, ¿vale? Entonces, la mitad del año no puede cosechar. Y lo que hace es coger y hacer encurtidos. Así que yo imagino que depende de la región y todo. Tú haces encurtidos, pero encurtir todo. O sea, hablo de coger zanahorias, coger todas las que puedas, meterlas ahí en salmuera y a guardar, ¿sabes? Calentar y guardar. Y así con todos los alimentos. Entonces yo imagino que en la época medieval hacían cosas parecidas también. Lo que pasa es que no sé aún cómo lo harían, porque no creo que tuviesen tarros de vidrio ahí bien trabajados
en la época medieval, no sé hasta qué nivel. Cerámica. Muchos secados, mucha cecina seca, carne seca, salazones, sobre todo ahumados, exacto. Sí. Todo lo que se podía hacer que se mantuviese un poquito, al menos unos meses para mantener la comida, porque claro, no tenían... Sí que es verdad que había refrigeradores, entre comillas, que eran como hoyos que se ponían en el suelo de las cabañas y ahí podías mantener determinados alimentos a una temperatura bastante fresca. Eso era, claro. Depende de donde vivas, directamente matas al oso, lo dejas en el suelo y ya se conserva. Claro, si vives en una zona helada, pues no necesitas todas esas cosas. Pero normalmente, como todos estamos sometidos a las 4 estaciones, pues tenían ese tipo de refrigeración y luego muchas salazones, muchos ahumados, lo que tú has dicho, etcétera. En África lo que hacen, por ejemplo, es usar mucho picante. Mucho picante. Igual que el picante es muy usado en México, por ejemplo, también. Y es una forma de conservar los alimentos. Porque, claro, en África, pues imagínate, si no tienes nevera ni nada para conservar los alimentos. Pues la comida más picante del mundo creo que es la cocina etíope. No es la cocina mexicana, como muchos piensan. Es la cocina etíope. Y es por eso, por el calor extremo que tienen allí. Entonces, depende del bioma en el que estés, vas a tener que tirar de unos recursos o de otros. Claro, aquí en España, en la época medieval, tenían mucha suerte. Las cosas como son. Bueno, yo tengo entendido que aquí se conservaba con la sal. Y de ahí viene lo del salario, porque lo cubrían todo con sal y el que tenía sal era el que podía conservar comida, o por lo tanto era el que podía sobrevivir. Y un poco derivó de ahí la palabra salario. La sal... O sea, el salario proviene de la palabra sal, pero sí, es porque se pagaba con sal antiguamente. Claro. Sí, pues el que tenía sal era el que podía sobrevivir porque es el que podía conservar las cosas. Sí. Aparte, cultivar sal, recoger sal no era un trabajo fácil, era un trabajo costoso. Entonces, no sé si habéis visto alguna vez un campo, no sé cómo se llama, lo voy a llamar salero. Las salinas. Salero gigante. Las salinas. Son las salinas. En Ibiza creo que hay varias salinas. Seguramente por aquí también, ¿no? Pero bueno. Un currazo. Y luego de las salinas se derivó a esto, lo de salinas. Bueno, paridas aparte, no, pero efectivamente lo que dices tú, Víctor, es cierto. En España precisamente se utilizaba la sal. Lo que yo no sabía era esto que tú has dicho del salario, así que muy interesante. Sí, a ver, el pago en especie es algo que se hacía muchísimo en el pasado, sobre todo en las civilizaciones clásicas. De hecho, en Egipto, ¿qué cobraban? Cobraban en cerveza. La cerveza y el trigo era la base de la alimentación egipcia. Lo que pasa es que la cerveza que se tomaba en Egipto, no penséis que es como la cerveza que os tomáis ahora. Es una cerveza que era más bien como una pasta, era súper alimenticia. Realmente se la comían como si fuese unas gachas, pero realmente era cerveza y era la base de su alimentación. ¿Pero tenía alcohol? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque la cocinaban como comida, ¿sabes? No era como si fuera una bebida de ocio ni nada, es que era la base del alimento. En vez de fermentarlo, yo creo que lo que hacían era machacarlo y mezclarlo con agua y ya está. Que sí, que creo que es como dices tú, Víctor. Vamos a ir cerrando, si os parece. ¿Alguien quiere decir algo así como resumen o para finalizar? No toméis carajillos. No toméis carajillos, reflexión final. No lo hagáis en casa. Sí. Reflexión final, comed sano. Eso no lo hagáis en casa. Carajillo malo, orujo bueno. Licor de hierbas. Orujo fresquito, por favor. Carajillo caliente malo. Licor de hierbas, que es el alcohol de los vegetarianos. Jägermeister. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí entonces. Sí, claro, y he estado muy a gusto. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a ir cerrando, ¿vale? Así que tras la charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioDelAventurero@gmail.com es el email donde nos podréis
dar ideas de temas que tocar o si quieres participar, lo que sea. Después tenemos el Instagram de Alma, que es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime, que es @jbarongrau, barón con B. Tanto Daniel como mío tenemos en Instagram o cualquier otra red social como @sagagaldin. Ulloadas, dinos tus redes sociales, así para que la gente te pueda encontrar. Ulloadas. Ulloadas, @Ulloadas y estás en todos lados, ¿no? All Ulloadas. Todo Ulloadas. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir, que se escapa el fresquito de la chimenea. El fresquito de la chimenea. Buen viaje, aventureros. Bueno, muchas gracias a todos, a los que nos estáis escuchando y por supuesto a Ulloadas por acompañarnos en esta sesión. Ha sido un placer y hasta la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias a todos los que estáis hoy en el chat en directo, a Ulloadas, por supuesto, por haber venido con nosotros a compartir este rato. Y nada, id con cuidado en el camino, aventureros. Simplemente decir gracias a todos, gracias a Ulvaras y nada, un abrazo a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos los del chat por estar aquí. Se agradecerá si nos seguís. Los que ya nos habéis seguido desde el principio, muchas gracias. Y nada, espero volveros a ver pronto y que hayáis disfrutado de todo lo que hemos comentado hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Vaya bien. Chao y muchas gracias a vosotros. Chao.